Bien, yo he traído un ejemplo del que estoy llevando este curso, que son 8 modelos, 8 bloques, y vamos a empezar con el primero, el cual lo denomino del mito práctico al pensamiento práctico. Esto es lo que clásicamente se habla del mito al logos. ¿Por qué digo del mito práctico al pensamiento práctico? Muy sencillo. Cuando hablo de la mitología, hablamos de la mitología griega, hablamos de la mitología egipcia, hablamos de la mitología celta, de la mitología nórdica, y en todo momento cogemos los cuentos clásicos y hablamos siempre de la moraleja que tiene el cuento. Esa moraleja es el elemento práctico. Por lo general yo utilizo dos elementos, o digamos dos mitos. Los trabajos de Heracles, las 12 pruebas, y la Odisea con el final de la Ilíada. ¿Esto qué significa? Que si ustedes lo ven, el truco consiste en lo siguiente. Hablamos de un semidios, hablamos de un humano, y a partir de ahí empezamos ya con el pensamiento. ¿Por qué este humano? Porque Odiseo, en cierta medida, es ese puente entre esa astucia, ese replantearse el mundo desde el punto de vista de la cuestión racional, de la percepción, enfrentándose a los dioses, y Heracles como elemento de un semidios. ¿Por qué las 12 pruebas? Lo van a ver. No voy a hablar aquí de las 12 pruebas, yo las utilizo, pero voy a utilizar de los trabajos de Heracles el que yo considero que captan mucho mejor el interno. Sería el segundo trabajo de Heracles contra la hidra de Lerna, aunque yo lo explico en tercera categoría, en tercer orden. Yo aquí voy a explicarlo directamente. Los asistentes, si alguien no sabe lo que es la hidra es una criatura inmensa que vive en un pantano, en una ciénaga, una serpiente con múltiples cabezas. ¿Qué característica tiene esta criatura? Que aparte de que escupe veneno, cuando le amputamos, le cortamos una cabeza, de esa herida surgen dos. Por tanto, se duplica el peligro. Eso sería la hidra. Esta criatura, lo único que no le ha añadido las cabezas. ¿En qué convierto la cabeza principal, el cuerpo principal? Esto es la prisión. Esto sería la prisión. Piensen ustedes que un chico entra por primera vez a la cárcel y se encuentra con este monstruo. Es su primera vez. Empieza la angustia. ¿Qué hago? No sé en qué módulo me llevarán, con quién me encontraré, quién no me encontraré. Empiezo a ponerme nervioso. Necesito algo para poder paliar esta angustia. Busco droga. Pregunto. Mira, ¿tienes esto? ¿Tienes lo otro? Y alguien me dice, sí, toma. Yo empiezo con el problema de la droga. Surge otra cabeza. Ya son dos cabezas. Pero claro, yo para obtener la droga yo tengo que tener un poder adquisitivo, un dinero, algo con el que poder cambiarlo. Por lo tanto ahora necesito pagarlo. Si yo no lo pago, tengo que hacer un favor. Por tanto, surge otra cabeza. Favor. Pero si tengo dinero y pago, al que le he comprado sabe que ya tengo dinero. Por tanto, yo voy a estar, esa persona va a estar atenta a mí, a que a mí no me falte. Por tanto, voy a tener encima mía siempre al camello que vende la droga. ¿Pero qué ocurre? Que ahora yo necesito hacer ese favor y ahora yo tengo que hacerle el favor. Ese favor me va a traer un problema, porque a lo mejor me dice, bueno, pues ahora tienes que, yo te he dado a ti la marihuana, te he dado el hachís, te he dado la coca, te he dado pastillas, ¿tú no me puedes pagar? Pues tienes que ir a tal fulano, a tal individuo, y darle una paliza porque me debe dinero. Eso es un problema, porque ahora tengo que ir a otro individuo, por poner un ejemplo, y darle una paliza. Esa paliza me va a traer unas consecuencias, me va a traer otro problema. Surge otra cabeza.
Esta pelea me puede producir un parte disciplinario, otro problema más. Pero es que yo tengo un problema de droga, por tanto se produce una adicción, otra cabeza más. Y yo les aseguro que me falta pizarra, pared y casa para hacer todas las cabezas que esto surgen. Porque aquí surge el que no puedo ver la familia, otra cabeza más. Ese no ver la familia me produce una angustia, otra cabeza más. Me produce una tristeza, otra cabeza más. O sea, que en todo momento, ese monstruo va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo. ¿Qué ocurre? Que ahora llegan los internos y nos dicen, bueno, entonces usted que es el Heracles que nos ayuda. Y digo, no. En el mito nos dice que Heracles va y le dice a su sobrino, Yolao, sobrino, ven y ayúdame a poder eliminar la hidra. Yo les pregunto a ellos cómo se puede eliminar la hidra. Uno me dicen de pegándole un tiro, otros dicen que hay que meterle fuego, y poco a poco van llegando a la conclusión. En el mito, Heracles se da cuenta, y en cierta medida podemos entender que una especie de pensamiento lateral, o una reflexión, una frónesis, una sabiduría práctica, se da cuenta que basándose en la experiencia de aquellos que se han enfrentado a la hidra y han fallecido, si yo le corto una cabeza surgen dos, por tanto tengo dos elementos con los que confrontar. Pero ¿qué ocurre cuando yo me corto y quemo la herida? La herida se cauteriza, se quema, no deja de sangrar. Y le dice a su sobrino, cuando yo ampute, cuando yo le corte la cabeza, quema la herida con una antorcha. Y así poco a poco Heracles va amputando, va decapitando a la criatura y Yolao detrás quemando la herida, ¿no? Esa herida que produce, evitando que la hidra le surjan más cabezas. Finalmente queda la cabeza principal, acaba con ella y se acabó el problema. Nosotros no somos Heracles. El filósofo, la filósofa que va a trabajar con los internos, somos Yolao. Nosotros vamos con la antorchita. Pero es el interno el que tiene que ir cortando. ¿Este fuego nuestro qué significa? Este fuego nuestro significa son esas herramientas que van a intentar que esas cabezas no surjan. Pero como ya les digo, el interno es el que tiene, o la interna, es la que tiene que eliminar esas cabezas. Y nos quedará la principal, que frente a esa, lo único que tenemos que hacer es eso. La criatura nos devora, nos traga, nos digiere, pero nos expulsa. Esto es lo que significa que ante una condena, 6, 7, 10, 12, 20 años, llegará el momento en que esa condena se termine y yo saldré a la calle. Por mucho que yo quiera golpearme contra los muros de la cárcel, el monstruo no desaparece. Pero es mucho más sencillo enfrentarme a una sola cabeza y tenerla visible y saber que ese monstruo está ahí, a tener 10.000 cabezas que no controlo. Este trabajo hace que se produzca un gran cambio. Un gran cambio, porque ese cambio hace que ellos digan, pues esto funciona, esto sirve. Oiga maestro, oiga profesor, o don Eduardo, esto funciona. Pero no funciona en el momento, se dan cuenta cuando lo llevan a cabo. Y digo, hombre, claro, esto es como cuando yo te digo, coge el coche, yo te voy enseñando a conducir, y ya vas conduciendo tú. Y ya no tienes que pensar que tengo que meter una marcha, tengo que pisar el acelerador, el freno, sino que va saliendo de forma mecánica. Al hacerlo de forma mecánica, conseguimos llevar de mejor forma la cárcel. Eso sería con Heracles, ¿no? Hablamos del león de Lerna, la experiencia de acabar con el león, la cierva, los establos, etc. Cuando terminamos con las pruebas de las 12 pruebas, pues ya les digo que estamos, digamos, en el módulo 1, ¿no? El mito práctico, el pensamiento práctico. Hablamos de la Odisea. Les presento a Odiseo y cambiamos las características. Ya Odiseo no es un semidios, ni va a ascender al Olimpo, sino un señor, como los que estamos aquí, con una característica, y es la astucia. Una astucia que realmente no me dan los dioses. Y a lo largo del trayecto desde la Ilíada, que él crea el caballo de Troya, yo presento el caballo de Troya, les explico el caballo de Troya, por qué se utiliza el caballo de Troya,
Hablamos de cuidado con lo que te regalan. Esto nos lleva a decir que entonces que tenemos que desconfiar de todo, y digo, no, sino, fíjense lo que ocurre en una guerra donde se intenta una conquista, derruir las murallas de Troya, y de repente se marchan y dejan allí un regalo. Y en vez de asegurarnos qué es ese regalo, lo aceptamos y fuera. Y hay un ejemplo de un interno que comenta una cosa por el estilo. A mí me regalaron un coche, yo iba con mi coche y el coche iba cargado de droga y yo no lo sabía. Me paró la policía y aquí me veo. Sea real o mentira el caso, pero nos viene bien. Un regalo, yo me alegro, tengo un coche, cojo el coche, me para la policía, cargadito. A la cárcel. Alguien podría decir, bueno, ¿cómo que ese no lo sabía? Hagamos la idea, tengamos la idea de que no lo sabía. Lleva el coche con droga, usted el que lo conduce, usted significa que el coche es suyo. Pasamos a lo que estamos hablando con Odiseo, rey de Ítaca, se dispone a dirigirse a Ítaca, y a lo largo de su viaje le van ocurriendo distintas cosas, y mediante la Odisea lo que vamos haciendo es presentar los distintos elementos que nos pueden servir para solventar los problemas que tenemos en la cárcel. Por ejemplo, cuando se enfrenta al Polifemo, la sirena, o cuando se enfrenta a Esquila, etc. Hasta que finalmente llega a Ítaca. En breve lanzaré en la página donde tengo un artículo sobre esto que estoy comentando y podrán ustedes sacarlo y poder utilizarlo el que quiera en su investigación sobre la aplicación de la Odisea en el ámbito de la prisión y los trabajos de Heracles. En fin, eso sería, ¿no? Seguimos. Pasamos ahora al módulo 2, que sería Sócrates y la pregunta como respuesta. El diálogo socrático. ¿Qué es lo que interesa al interno, a la interna de Sócrates? Pues su vida. Cuando nosotros presentamos la vida de Sócrates, hablamos del juicio de Sócrates, y lo voy presentando poquito a poco. No lo cuento de golpe, sino, si ustedes tuvieran sus creencias, por lo que ustedes lucharían, ¿ustedes morirían por ellas? Empiezan, pues sí, pues no, porque si muero entonces no puedo seguir luchando por ellas, pero si... Luego les digo, si ustedes tuvieran que ir a la cárcel por sus creencias, ¿irían? Pues sí, iría porque al final luego puedo salir. Digo, pero piensen ustedes que cuando están en la cárcel, los van a condenar a muerte y tienen la posibilidad de poder escapar. ¿Escaparían? Y ahora siguen. Cuando ocurre todo eso, ese debate, se abre ese debate, ya les cuento realmente la vida de Sócrates, el final de la misma y el pensamiento socrático. ¿Qué ocurre? Que poco a poco ellos se van dando cuenta de la importancia de la figura de Sócrates y de cómo una persona muere por sus creencias, por la posibilidad de poder escapar. Pero si yo escapo, dejo de ser yo. Porque si yo creo en esto, aunque sea injusto, tengo que ser cabal por lo que lucho. Esto crea un montón de debates, de discusiones, incluso cuando terminamos este bloque vienen con preguntas, pero entonces, ¿y si yo llego o no llego? Y finalmente cuento la anécdota del gallo, ¿no? Págale el gallo. En fin, en cierta medida Sócrates es una figura muy interesante para trabajar también en prisión. Y esto permite, sobre todo, el reír. Porque contando la anécdota dice, como una persona que está a punto de morir, se acuerda de pagar el gallo, ¿no? Pagar el gallo. Te cuento también el apodo que tenía, ¿no? Está siempre molestando, supuestamente molestaba a uno. Y luego hablamos de la mayéutica, de cómo sacar a la luz. En cierta medida, la prisión necesita ese sacar a la luz. Porque hay internos que necesitan de eso, de que alguien les diga, saca a la luz todo eso que llevas dentro. Y eso se ve luego cuando termina el taller y viene y te dan la mano, te dan las gracias, te dicen que por fin alguien lo hace sentir como verdaderas personas y que durante 2 horas, 2 horas y media, se han olvidado de dónde están. Y lo mejor de todo es que cuando termina empiezan otra vez, les puede servir para ese nuevo día, comenzar con nuevas técnicas y nuevas herramientas para suplir esos problemas. Luego pasamos, por ejemplo, en el bloque 3 tenemos